Bueno, primero yo creo que la provincia tiene poder constitucional como para determinar, como para establecer el principio de oportunidad. La regulación del ejercicio de las acciones en el Código Penal es una cuestión acerca de la cual cada día tengo más dudas. Las normas de fondo son unas, las normas procesales son otras. La norma penal de fondo tiene por sanción la pena. La violación de la norma procesal tiene por sanción la nulidad. Y la regulación del ejercicio de las acciones desde esta frontera bastante clara es una cuestión de carácter procesal. ¿El Congreso Federal puede legislar cuestiones procesales respecto de las provincias? No. En consecuencia, creo que se le ha ido un poco la mano al Código Penal al regular el ejercicio de la acción. De modo que, en principio, creo que es constitucional que la provincia regule el principio de oportunidad, establezca el principio de oportunidad. La objeción que se hace al principio de oportunidad para mí no es válida. Se hace una objeción sobre la base de la igualdad ante la ley. Todos sabemos que de hecho el sistema penal es lo más desigualitario y selectivo que existe, de modo que el principio de oportunidad debe establecerse como una forma de contraselectividad. Asumimos que hay una selectividad punitiva, admitimos el principio de oportunidad como una forma de controlarla, de atenuarla, de atemperarla. En tercer lugar, criterios. Bueno, hay que tener cuidado de que el ejercicio de la acción conforme al principio de oportunidad no devenga un criterio eminentemente paternalista. Por supuesto que interesa un pronóstico de conducta, para lo cual hay que tener en cuenta el curso de vida de la persona, su personalidad, etcétera. Esto tanto en el adolescente como en el adulto. Esto no significa que hagamos un juicio de peligrosidad. Tengamos en cuenta todo esto, hay que tenerlo en cuenta, pero ¿para qué? En el adulto todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿para qué? En el adulto para establecer el grado de autodeterminación que el sujeto tuvo en el momento de realizar la acción típica y antijurídica, porque con eso mido la culpabilidad y con eso mido la pena. En el adolescente y en el niño, ¿para qué tengo que tenerlo en cuenta? Para ver qué es lo mejor que puedo hacer para el futuro del niño y para la paz social. Bueno, así, el riesgo de esto es que, bueno, el fiscal asuma la posición de decir yo soy el papá. No, mire, usted no es el papá, es el fiscal. Tengamos en cuenta. Pero bueno, el objetivo para el cual se tiene que tener en cuenta, claro que tengo que tener en cuenta porque lo que tengo adelante es una persona, por supuesto. Tengo que tener en cuenta cuál es su vida anterior, qué puedo hacer por vos, bueno, y qué puedo hacer por la sociedad al mismo tiempo. Bueno, ese es el objetivo. No reintroducir una ideología de carácter paternalista, tutelar, etcétera, pero sí, esa pregunta hay que responderla en cada caso. ¿Qué características tiene el conflicto? ¿Cómo lo resuelvo mejor? ¿Cómo satisfago más el interés de la víctima, el interés social? ¿Y cómo hago lo mejor que puedo por el interés del niño? Esas son las preguntas que hay que responder. No ponerse, cuidado que el señor Estado no es el padre. El señor Estado es el señor Estado. Y en nombre del señor Estado lo que tenemos que preguntarnos es esto, ¿no? ¿Cómo podemos dar una solución en el caso concreto que sea lo mejor para todos, ¿no? Bueno, yo como no sé muy bien cuál es la función de la pena, no me voy a extender sobre la función de la pena, pero sí las partes que hay que tomar en consideración. Bueno, primero estamos frente a un ciudadano, menor pero ciudadano, que todavía no ha alcanzado para ejercer la ciudadanía, de eso no le quita ciudadanía. El ciudadano es ciudadano de que nace. La ejerce de determinada edad, que podemos votar, etcétera, pero ciudadanos somos de que nacemos. Después de determinada edad podemos votar, a determinada edad podemos ser diputados, a determinada edad podemos ser senador y presidente de la República, eso. Pero ciudadano de que nacemos. Primero tenemos un ciudadano adelante. Segundo, es un ciudadano con una característica especial, que está en una etapa evolutiva, en la cual no se le puede exigir la misma madurez que tiene un adulto, primero.
Segundo, hay que tener en cuenta que esa etapa evolutiva sea evolutiva, es decir, que no se interrumpa y que pueda alcanzar esa madurez. Esas son las dos premisas que tenemos que tener en cuenta. Primero, no se le puede exigir la misma madurez que un adulto, esto es evidente. Algunos me responden, bueno, pero entiende. Sí, entiende porque de los 13 años tenemos el número de neuronas que ya vamos a ir perdiendo a lo largo de la vida, ¿no? Y nos vamos a ir volviendo más tontos. Pero esto es cierto. Mi perro también entiende, cuando lo grito, porque no debe orinar en determinado lugar, entiende, pero no por eso tiene capacidad de... Bien. En segundo término, el problema de madurez no es un problema de inteligencia, es un problema del aspecto afectivo, del aspecto emocional. Y esto lo puede verificar cualquiera. Insisto en esto, que es algo que me habrán escuchado decir mucho. Si cuando yo tenía 17 años o 16 estaba en cuarto o quinto año del Colegio Nacional, le tiraba una tiza a un compañero, probablemente me hubiesen aplicado algunas amonestaciones. Bien, yo entendía que lo que estaba haciendo estaba mal. La reacción de todos era aplicarme unas amonestaciones. Si ahora a la provecta edad que tengo en una reunión del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho le tiro una tiza al decano, llaman a un psiquiatra o llaman a mi familia para que me vaya. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente la madurez que uno tiene no es la misma madurez de los 17 años. Entonces esto que es de la experiencia común y cotidiana, lo tenemos que trasladar al campo del derecho penal de menores. Es decir, tenemos un sujeto inmaduro, un ciudadano inmaduro, pero también un ciudadano al que hay que facilitarle en la medida de lo posible su madurez emocional, afectiva, la salud mental, la inteligencia, es el aspecto intelectual y el aspecto afectivo, emocional. Es esto lo que está faltando, no por patología, sino por una etapa evolutiva por la cual hemos pasado todos, que en algún momento hemos sido un poco psicópatas. Entonces, bueno, esta es la realidad que tenemos que tener. Considerando que estamos en una etapa evolutiva, una medida privativa de libertad tiene, en el caso del adolescente y del niño, un efecto mucho más grave que en el caso del adulto. Es decir, si a cualquiera de nosotros nos privan de libertad, vamos a sufrir cierta neurosis situacional. Sí, pues no estamos acostumbrados a vivir en una cárcel, claro, y la vida de la cárcel siempre genera una neurosis con sintomatología recesiva, que es circunstancial. Cargaremos cada uno de nosotros las que teníamos, las llevamos a la cárcel, se nos agravarán una, no sé lo que pasará, pero bueno, saliendo de la institucionalización total, bueno, más o menos recuperaremos las pautas de vida libre. El problema del adolescente es que está en una etapa evolutiva y la prisionización, llámese con el nombre que se llame, institucionalización o como se quiera llamar, el inconveniente que tiene es que detiene en alguna medida la etapa evolutiva, dificulta la etapa evolutiva, marca la personalidad de una manera mucho, mucho más grave, más profunda, más difícil de revertir que lo que sucede en el adulto. Nosotros ya tenemos configurada nuestra personalidad, el adolescente no la tiene, ese es el problema, e interferimos en esa configuración con la privación de libertad. De modo que creo que el derecho penal de menores es un ámbito donde hay que agotar todas las vías posibles de sanciones y de penas no privativas de libertad, sometimiento a vigilancia en libertad, sometimiento a condiciones de conducta en libertad, trabajo de utilidad pública, arresto de fin de semana, lo que sea, tratar de agotar todas las alternativas no privativas de libertad y reservar la institucionalización, la prisionización para casos de muy extrema gravedad. Creo que esa es la pauta general que se debe tener debido a las características de la persona. No nos olvidemos que en la adolescencia, normal, digo, hay una tendencia al acting out, hay una tendencia a psicopatear, producto de la etapa evolutiva, producto de la inmadurez emocional, afectiva.
pero que se supera y bueno, se logra la madurez, se logra el equilibrio. Entonces tengamos cuidado con no interferir ese proceso, ¿no? No nos olvidemos lo que fuimos cada uno de nosotros de adolescentes. Está bien, no hicimos determinadas cosas, no, efectivamente, pero hay unas cuantas cosas de las cuales nos arrepentimos, ¿no? Bueno, como todos. Bien, hay otros que harán cosas más graves, bueno, pero tratemos de ver por qué, tratemos de ver si eso es un accidente en el contexto de personalidad y tratemos de no interferir el camino hacia la superación de esa inmadurez, ¿no?